Y si todo lo que te han contado sobre el traidor más famoso de la historia es solo una parte de la verdad? Durante 17 siglos, Judas Iscariote fue el símbolo universal de la traición. El hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el que lo entregó con un beso, el que terminó colgándose en el árbol, el villano absoluto de la narrativa cristiana. Pero en 1978, bajo la arena seca de Egipto, apareció un manuscrito que voltea esa historia de cabeza. En él, Jesús no maldice a Judas, le sonríe, le dice que solo comprende el verdadero propósito de su misión, le ordena que lo entregue, no como un acto de cobardía o avaricia, sino como un sacrificio necesario para liberar al espíritu de la carne. Porque la iglesia primitiva lo calificó de herejía. ¿Quién lo escribió realmente? ¿Y por qué tardó casi 2 milenios en salir a la luz? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo cuestiona un libro antiguo, cuestiona cómo se construyó, palabra a palabra, la historia del cristianismo. La historia comienza en el desierto de Egipto, en la región de Beni Massa, cerca de la actual Minya. Un campesino, explorando cuevas antiguas que habían servido de refugio a monjes y ermitaños siglos atrás, encuentra una caja de papiro. Dentro, docenas de hojas frágiles, escritas en un idioma que casi nadie usa ya, el copto. El hombre no sabe lo que tiene entre las manos. Lo vende en el mercado negro por unos pocos dólares. Durante décadas, el manuscrito cambia de manos. Viaja a Suiza, a Estados Unidos, a gabinetes de anticuarios y colecciones privadas. Se deteriora por la humedad, se quiebra, se pierde en archivos olvidados. Los expertos que logran verlo lo llaman el papiro más maltratado del siglo XX. Algunos piensan que está condenado a desaparecer. Pero en 2006, tras años de restauración quirúrgica, análisis con carbono 14 y traducción minuciosa, la Sociedad Nacional de Geografía y la Fundación Maecenas lo presentan al mundo. Le ponen un nombre, el Códice Chacos. La datación física lo sitúa alrededor del año 280 después de Cristo. Pero el texto original, escrito en griego, es mucho más antiguo. Los especialistas coinciden en que probablemente data del siglo II, apenas 100 o 150 años después de la crucifixión. Y su contenido no es una biografía, no es una crónica de milagros, es un diálogo secreto, un texto que pertenece a una corriente cristiana muy distinta a la que conocemos, el gnosticismo. ¿Qué dice exactamente? Imagina la escena. Faltan pocos días para la Pascua. Jesús y sus discípulos están reunidos. Pero algo es diferente. Jesús se ríe. Se ríe de sus propios seguidores cuando rezan al Dios que creen que gobierna el cielo. Para el autor de este texto, ese Dios no es el Ser Supremo. Es un demiurgo, un gobernante menor, ignorante de la plenitud divina, que creó el mundo material por error o por soberbia. Un carcelero cósmico. Entre todos, solo uno comprende. Judas se acerca y le dice: «Maestro, sé quién eres realmente. Vienes del reino incorruptible». Jesús le responde en privado. Le revela verdades que los demás no están preparados para escuchar. Le muestra una visión del fin del mundo, de los arcontes que controlan el destino humano, y le da una orden directa. Tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me viste. La traición, en este texto, no es un pecado, es un acto de obediencia, un paso necesario en un plan cósmico. Judas no actuó por dinero, actuó por conocimiento, y en el gnosticismo, el conocimiento es la única llave de la liberación. Este evangelio no narra panes multiplicados ni curaciones públicas. Habla de despertar, de romper el velo de la ignorancia, de entender que el cuerpo es una cárcel, que el mundo visible es una sombra y que la verdadera realidad está más allá. Y coloca a Judas, el vilipendiado, como el único discípulo que realmente entiende.
Para entender por qué este texto existe, debemos viajar al primer y segundo siglo de nuestra era. Olvida la imagen de un cristianismo unido, con una Biblia cerrada y una jerarquía definida. Eso vino mucho después. En aquellos primeros años, el movimiento cristiano era un laboratorio de ideas. Decenas de comunidades leían evangelios distintos, interpretaban la muerte de Jesús de maneras radicalmente diferentes y debatían ferozmente sobre la naturaleza de Dios, del mundo y del alma. El gnosticismo no era una secta organizada con un líder único. Era una corriente de pensamiento que atravesaba varias comunidades, desde Egipto hasta Siria, desde Asia Menor hasta Roma. Su idea central era esta: el mundo material es una prisión. La salvación no llega por la fe ciega o el cumplimiento de la ley, sino por la revelación interior, por la gnosis. Algunos textos de esta tradición, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Verdad, sobreviven hoy en bibliotecas antiguas. Otros se perdieron. El Evangelio de Judas es uno de ellos, pero no fue borrado por un decreto papal secreto. Fue marginado por un proceso histórico real. Ya en el año 180, Ireneo de Lyon, uno de los primeros teólogos cristianos, escribe contra las herejías. Menciona este texto. Lo llama Evangelio ficticio de Judas. Eso prueba que ya circulaba, que ya tenía lectores, que ya generaba controversia. La diferencia teológica era profunda. Para los protoortodoxos, la traición de Judas era necesaria para cumplir la profecía, pero moralmente reprobable. Para los gnósticos, era un acto de liberación. Dos visiones del mismo evento, dos caminos que nunca se encontraron. ¿Por qué se perdió entonces? La respuesta no está en una conspiración, sino en la forma en que se formó el canon. Entre los siglos II y IV, las comunidades cristianas comenzaron a acordar qué textos debían leerse en la liturgia, cuáles se consideraban auténticos y cuáles debían dejarse de lado. No hubo un concilio que quemara manuscritos. Hubo un proceso lento de consenso, marcado por la necesidad de unidad frente a la persecución y la dispersión. Los criterios eran claros. Apostolicidad, es decir, vínculo con un testigo directo o con un círculo apostólico reconocido. Uso litúrgico extendido no solo en una aldea o región, sino en varias iglesias del Mediterráneo. Y coherencia con la regla de fe emergente, que afirmaba la creación buena por un Dios único, la encarnación real de Jesús y la resurrección corporal. El Evangelio de Judas no cumplía con ninguno de estos criterios. Era tardío. Se usaba en grupos pequeños y marginados. Y su teología chocaba frontalmente con la visión que terminaría imponiéndose. Pero irónicamente, fue esa misma iglesia la que, sin querer, preservó su memoria. Ireneo lo citó para refutarlo. Epifanio de Salamis lo mencionó en su catálogo de herejías. Sin esos textos de los adversarios, ni siquiera sabríamos que existió. El misterio no es que escondieron. El misterio es cuánto se perdió en el camino. Cuántas voces quedaron sepultadas bajo el peso de la uniformidad. Cuántos cristianos del siglo II leían estos manuscritos, los copiaban a mano, los escondían en jarras de barro y esperaban que el mensaje sobreviviera al tiempo. En 2006, cuando el texto fue traducido y publicado, el mundo explotó. Los titulares gritaban: Judas fue el héroe. La iglesia mintió. La historia oficial era falsa, pero la realidad académica es más matizada y por eso más fascinante. Estudiosos como Barterman han señalado que este evangelio no reescribe la historia de Jesús. No prueba que Judas fuera inocente. No cambia los hechos conocidos del siglo I. Lo que hace es mostrarnos la diversidad del cristianismo primitivo. Es una ventana como una comunidad, hace casi 2000 años, intentaba darle sentido al sufrimiento, a la traición y al silencio de Dios. Karen King, de la Universidad de Harvard, lo describe como un intento de transformar un acto de vergüenza en un acto de obediencia espiritual. Otros críticos lo llaman ficción teológica,
un texto del siglo II que proyecta ideas gnósticas sobre personajes del siglo I. El consenso académico es claro, no es un testimonio histórico directo. Es un documento de fe, de interpretación, de lucha por el significado. Y eso, lejos de restarle valor, se lo multiplica, porque nos obliga a leer los textos sagrados no como verdades cerradas, sino como conversaciones abiertas, como voces que discuten, que dudan, que buscan. La historia del cristianismo no es un monolito, es un río con múltiples corrientes. Algunas desembocaron en el mar, otras se filtraron en la tierra, y unas pocas, como esta, quedaron atrapadas en el subsuelo, esperando ser encontradas hoy. El Códice Chacos descansa en la Biblioteca de Ginebra, protegido de la humedad y la luz, estudiado por filólogos, teólogos e historiadores. Su restauración tomó años. Algunas hojas están tan dañadas que solo se leen con luz ultravioleta y software de reconstrucción. Cada palabra recuperada es una victoria contra el olvido, y cada palabra perdida es un recordatorio de lo frágil que es la memoria humana. Este texto no fue escrito para destruir la fe, fue escrito para salvarla, según quienes lo crearon, para mostrar que el verdadero traidor no es el que entrega al maestro al mundo, sino el que entrega la verdad al silencio, para demostrar que a veces el acto más oscuro esconde la intención más luminosa, y para recordarnos que la historia no la escriben solo los vencedores. La escriben también los que copian en la oscuridad, los que esconden rollos en jarras, los que mueren sin saber que su voz sería escuchada siglos después. El Evangelio de Judas no destruye la fe, la complica, y en esa complejidad está su verdadera fuerza. Nos recuerda que la historia no es un relato terminado, es un mosaico de voces. Algunas ganaron, otras se callaron, y unas pocas, como esta, esperaron bajo la tierra, entre la arena y el tiempo, hasta que alguien las escuchara de nuevo. Si este relato te hizo dudar, investigar o simplemente mirar los textos antiguos con otros ojos, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hubo más evangelios así? ¿Qué otra voz olvidada merece salir a la luz? Suscríbete para seguir explorando los misterios que el pasado aún guarda, porque la historia no se cuenta, se descubre, y el siguiente capítulo está a punto de comenzar.